Son las 10:28 del día 8 de mayo del 2020 y el video como hoy va a ser sobre Antoine Lavoie. Es una reacción química ordinaria. Considero que la naturaleza como un amplio laboratorio químico en el que tiene lugar toda clase de síntesis y descomposición. En una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Un terrateniente rico no puede cultivar y mejorar su granja sin extender la comodidad y el bienestar a su alrededor. Los cultivos ricos y abundantes, con una población numerosa y un paisaje rural próspero, son la recompensa por sus esfuerzos. Nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Este día es un día muy importante porque desgraciadamente un día como hoy, en 1794, mataron de manera injusta a uno de los genios más importantes de la química moderna. Vamos a hablar de un personaje gigante, un personaje que fue matemático, economista, biólogo y químico. Y desgraciadamente tuvo un final bastante horrible, pero a grandes rasgos, si podemos resumirlo, o al menos podemos hablar un poco de lo que hizo, aportó profundamente a la química. De hecho, él es el padre de la química, por aquella frase tan conocida, yo sé que todos saben, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto era porque le decían que que precisamente el agua se podía transformar en tierra. Antes había una idea bastante, quizá tonta, yo creo que sí era demasiado tonta, porque pensaban que la materia tenían esa idea muy marcada de que la química antes era alquimia, y después de Lavoisier, todo esto cambió de manera radical. Porque esta química era otra totalmente distinta a la que ahora conoce. Pero él probablemente de lo más genial que hizo es que explicó qué era el oxígeno. Mediante una combustión tomaba parte del aire, al que llamó vital, que es el oxígeno, dejando el aire no vital, que es el nitrógeno. Atacó profundamente la teoría de Flogisto. Flogisto era prácticamente como el éter en los tiempos de Einstein. Una mamada. Proponía que la combustión como acción de un hipotético componente del fuego, y luego demostró mediante experimentos de composición y descomposición químicos que el agua estaba formado por el oxígeno y el hidrógeno. También le dijo a la comunidad de ese entonces que el hidrógeno era flamable, que pesaba mucho menos que el oxígeno. Identificó cerca de 33 elementos a los que definía como no susceptibles de descomposición en partículas más simples. Luego de distintas reacciones químicas, portada del Tratado de Química Elemental, y que fueron muchísimos trabajos los que introdujo este genio, obviamente colaboró con otros más, también aportó a la biología, como te dije, era economista, biólogo, etcétera, etcétera. Incluso, y si puedo, voy a hablar también del amor que tuvo con su chica, que era Marie. Decían que era como una especie de amor anterior, por eso siempre en la química ha habido dos parejas, como Jacques Curie y la chica que tuvo en estos momentos él. Entre otras cosas, también Antoine Lavoie creó el Tratado de Química Elemental, y ahí con muchos otros químicos más generó el método de la nomenclatura química. Y ¿qué más podemos contar? Aquí hay algo muy importante. En 1772 su papá adquirió el título de nobleza, y era de la poca burguesía que estaba en Francia, en París. Y ¿esto por qué hubo un pedo? Porque por esto lo decapitaron un día como hoy, en 1794. Porque, como era economista, tenía a cargo la recaudación de impuestos, y esto prácticamente le iba a dar la muerte unos años después. Pero, ¿cómo demonios llegó a la conclusión? ¿Cómo? Vamos a explicar de una manera un poco más general.
Bueno, él lo que hizo es quemó fósforo y azufre y comprobó que los productos obtenidos pesaban más que... Y entonces rápidamente Antoine pensó que había adicionalmente alguna sustancia a partir del aire, porque él obviamente sabía que el flogisto, como lo mismo que sabía Einstein con el éter, era una vil mamada. Pero obviamente no lo decía de esa manera, ¿verdad? Lavoisier vio que el metal tenía su óxido, el aire y todo el conjunto no había variado el peso de calentarlos. Y entonces esto quería decir que si el óxido había ganado peso por un lado, el mismo peso se tenía que haber perdido por el otro lado. De hecho tenía una balanza gigante. Fue de los primeros en hacer literalmente cálculos. Por eso cuando dije hace un rato sobre las medidas, era porque prácticamente la ciencia de este hombre se movía con esas ideas. Bueno, pero a grandes rasgos, al final de esto, Lavoisier abrió el recipiente y el aire entró, siendo entonces cuando ganó peso del conjunto. Y te voy a explicar de una manera muy fácil. La gente que es una mamada igual que el éter, el flogisto, y le decían, ¿pero por qué? Y entonces agarró Antoine Lavoisier una vela, y esa vela le puso a la vela una retícula o sea, le puso vidrio, y entonces se dio cuenta que se apagó, y les explicó a todos que había sido por el oxígeno. Prácticamente les dijo que el flogisto no existía, y era obvio, porque dijo que si existiera, entonces ¿por dónde se habría salido? No habría manera de que se saliera, simplemente era oxígeno. Prácticamente este hombre escribió que eran los gases, ¿ok? Y luego en 1787 publica Antoine Lavoisier métodos de nomenclatura química, y ahí se establecen las normas que se utilizan hasta ahora para nombrar cada compuesto, basados en los elementos que contenía. Y luego en 1789 Lavoisier publica un libro que se llama El Tratado Elemental de Química, en el que reunió una doctrina gigantesca en general sobre la química moderna y sobre muchas ideas muy geniales que actualmente ya son triviales, pero en ese entonces era algo genial. Para poder terminar, hacia final de su carrera, Lavoisier, con ayuda de Laplace, trató de medir colores de combustión y dilucidó algunos detalles en los que ocurrían los tejidos vivos. Y metió un animal en un recipiente y al lado tenía hielo, y se dio cuenta que los gases del animal, que era calor, iban a derretir el hielo. Y así fue. Laplace, como sabes, es un grandísimo matemático. Y para terminar, no menos importante, Lagrange se lamenta diciendo: en un solo instante se quedó sin cabeza, uno no habría tenido más que... ¿Cuándo habría nacido otro más de 100 años? Para que aparezca otro igual. Y en 1811, en ese mismo país, nacería el más grande genio de la matemática, llamado Évariste Galois.